Pues este es nuestro video del aniversario de los 25 años. Quisimos presentárselos. Tiene un mensaje al final de lo que tratamos de hacer juntos, ¿no? Nos equivocamos juntos, pero pues también triunfamos juntos y crecemos juntos, ¿no? Vamos entonces, después del recorrido, caminar un poquito para que descansen un rato. Vamos a empezar con la actividad académica del día de hoy. Nuestro primer conferencista, les voy a hablar un poquito de él. Juan Alfonso Mejía nos va a dar la conferencia del sueño de la escuela. Juan Alfonso nació el 8 de enero de 1974, es hijo de médicos de profesión. Su infancia la vivió cercana a una abuela maestra y a un abuelo marinero. Su vida gira en torno a una causa: que las personas tengan las mejores oportunidades para una vida plena. Las becas de los gobiernos de México, Francia, Estados Unidos y Japón le permitieron graduarse de Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, realizar una maestría en Políticas Públicas y un doctorado en Ciencia Política, estas dos últimas en Francia, en la Universidad de la Sorbona de París. Para él, las instituciones son instrumentos para servir a los demás sin importar el nivel de responsabilidad que se tenga. Ha participado en organismos de investigación, colaborado de la mano de 2 secretarios de Estado en la Secretaría de Educación Pública y en la Secretaría de la Función Pública. Fue secretario del Ayuntamiento de Mazatlán y director general de la Organización Civil Mexicanos Primero. Congruente con su causa y pasión, la educación, Juan Alfonso es también docente universitario en el área de Políticas Públicas, Estudios Internacionales y Ciencia Política. Ha sido miembro del Consejo Editorial de la edición nacional del periódico Reforma y articulista de un diario de circulación estatal. En 2018 es nombrado titular de la Secretaría de Educación y Cultura de Sinaloa. Desde ahí construyó una agenda en pro de las oportunidades y un solo objetivo: poner primero a las niñas, los niños y los adolescentes. Entre los resultados que tuvo de su gestión, Sinaloa se colocó como estado puntero en la atención a la primera infancia, se rompió el techo de cristal en lenguaje, comunicación y matemáticas, al pasar en el ranking nacional del lugar número 26 en la prueba Planea al número 2. Se levantó bandera blanca al ser Sinaloa una de las 5 entidades de la República en lograr disminuir el analfabetismo y reducir el rezago educativo en México por debajo del 4%. En medio de la pandemia COVID-19, Sinaloa fue pionero al implementar los Centros Comunitarios de Aprendizaje, CCA por sus siglas, uno de los casos de éxitos considerado para su análisis por instituciones como la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Es padre de 2 niñas, Natalia y Nicole, y es el mayor de 5 hermanos. Transformar la sociedad desde las escuelas solo se logra con las personas y desde la realidad que viven a diario. Les dejo con Juan Alfonso. Bienvenido, que lo disfruten. Muchas gracias.
Me pidieron tanto una muñeca que se las dejé y después de varios días, un día despertaron y la muñeca no estaba ahí. Y llorando vinieron a decirme, ¿y nuestra muñeca? Y les dije, yo se las quité. ¿Por qué? Porque se las quise quitar. ¿Pero por qué nos la quitaste? Porque ahora es mía. Pero si tú me la diste. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a pelear por tu muñeca? Sí, me dices, que tú me la diste. Eso hace tu papá. Garantizar que ningún niño ni niña le puedan quitar una muñeca que es su derecho tenerla. Eso es la educación. Y el único sueño que tienes para instrumentarla y hacer un piso un poquito más parejo es la escuela. Y la escuela necesita de aliados. Así es que yo les vengo a contar un testimonio. Alguna vez me tocó ser la cabeza, pero a veces me ha tocado también empujar la carreta. Pero cuando me ha tocado ser la cabeza es las veces donde he entendido de mayor y con mayor claridad cuánto dependes del otro, del profesor, de las instituciones, de cómo tú eres una pieza mínima y probablemente la menos importante. Así es que yo les quiero venir a contar una historia muy rápido en 3 momentos de por qué creo que la pandemia es una gran oportunidad. 2, de para entender la pandemia o esa oportunidad hay que entender dónde estamos parados. Y 3, qué es lo que creo que tenemos que hacer en 2 vías. De manera muy rápida y si me permiten, yo hablaré máximo 35 o 40 minutos y después, ojalá, sé que en Chiapas, como en el norte, ya que nos tocan la fibra, entonces nos les vamos al cuello y hablamos. Porque eso se trata. Entonces, no me voy a detener en esto que ustedes saben mejor que yo. El sistema educativo tiene 30 años discutiendo muchas cosas, muchas políticas, pero creo que siempre le falta una. ¿Y los niños? ¿Qué? Habla de sistema profesional docente, habla de evaluaciones, habla de sindicatos, habla y habla, pero pocas veces dice qué pasa con los niños. Entonces, creo que esto nos ha llevado, al final de cuentas, al mismo problema. ¿Qué pasa con un aprendizaje? Pero el aprendizaje no es matemáticas o español, sino cómo aprendes a aprender. Y entonces, de lo que se trata no es de todas las lecturas que vienen en el libro. Y cada vez que vas a una escuela, tienes a los profesores rápido corriendo porque tienen que cumplir con un programa que ni al caso. Tuve la oportunidad y me siento muy orgulloso de decirle a los profesores de manera escrita en una circular en Sinaloa, olvídense de los planes sin programas porque son inservibles. La plataforma en Sinaloa son los profesores. Punto. Ustedes concéntrense en los niños, yo me hago cargo de cómo nos va a ir aquí porque los funcionarios me decían, te van a correr. Pues sí, pero buscas aliados. Entonces, el proyecto de la escuela somos todos. Sé que vienen de Chiapas a conocer estas instalaciones, que creo que hay algo muy importante y voy a volver después. El compromiso social de una institución. A partir de un piso más parejo que no es otra cosa que generar oportunidades. Y eso no es otra cosa que el niño o la niña que nazca en un código postal no merece quedarse en ese código postal. Tiene que seguir soñando. Para eso queremos las escuelas. ¿Por qué México tardó tanto en volver? Porque no sabe para qué quiere las escuelas. Lo siento. Entonces, yo creo que puede haber 2 tragedias. Una, muy sencilla, es hubo una pandemia que puso de rodillas a los sistemas educativos del mundo, México incluido. Ya se acabó, entre comillas, porque sabemos que no se ha acabado, no sabemos qué va a pasar,
Pero ya volvemos a las escuelas, a las aulas y hacemos como que, pues ya pasó. Creo que la verdadera tragedia estaría aquí abajo. La verdadera tragedia sería que no hayamos entendido qué pasó y que regresemos a hacer lo mismo. Y entonces, si tenías un sistema educativo que reproducía desigualdades, regreses después de un sistema que puso 100 años en entredicho y que vuelvas a hacer lo mismo. No entendiste nada. Creo que eso es lo que se está dictando. Pero creo que tengo la oportunidad de hablar con los que están abajo y saben qué le tienen que mover para que no se viva esa tragedia. Entonces, primero, me voy muy rápido. ¿Qué creo que sí funcionó y por qué creo que vale la pena no perderlo? Uno, la escuela se empoderó. Y eso no hay que soltarlo. Ahorita que está una reforma, otra más, y que los planes y programas, y tómenle la palabra. ¿A qué? Hay una parte que dice ahí que la escuela va a tomar las decisiones. Arránquensela. Venga para acá. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando el sistema toma decisiones? El secretario, pues es el secretario, y los profesores son sumamente solemnes. Vengo de una familia de maestros. Y entonces, pues, se aguantan de lo que le quisieran decir al secretario o a la secretaria. Pero la verdad es que muchos secretarios y secretarias no entienden ni la O por lo redondo. Los profes son los que están ahí abajo. Y saben qué le está pasando al niño o a la niña. ¿Qué problemas está viviendo? ¿Qué necesitas? Un profesor que al final de cuentas empieza a romper inercias. ¿Cómo se empoderó la comunidad? ¿Cómo se empoderaron las escuelas? Primero, el secretario no sabía qué hacer, o la secretaria, o el gobierno, llámenlo como quieran. ¿Y quién empezó a tomar decisiones? El profe. ¿Con quién? Con la mamá, a partir del niño. Y entonces le decía el profesor a su director, no se preocupe, yo me voy a encargar de mi grupo. Y el director decía, ¿de veras? Sale. Y entonces le decía el director al supervisor, no se preocupe, yo me voy a encargar. ¿De veras? O le decía el secretario de Educación de un estado, el secretario de Educación Nacional, yo me encargo de mi estado. Y el secretario decía, ¿de veras? ¿Qué pasó? La pandemia vino y apagó un switch que se llama control. ¿Y qué pasó? Que abajo los que le entienden empezaron a tener libertad. Y se empezaron a romper inercias. Entonces, es una oportunidad por distintas razones, pero yo nada más les voy a dejar 3 aquí. Una, que la escuela tome decisiones, su escuela. Porque nadie conoce el contexto mejor que ustedes. ¿Qué escuela queremos? Una escuela que rompa contextos. Niños y niñas que entiendan cómo pueden desafiar su contexto. ¿Cuál? El que tienen allá afuera, en la esquina de su casa. 1. 2. Profesores que tengan libertad para decidir. Libertad. 3. Currículums. Currículums que vayan acorde a las realidades y contextos que tienen afuera de su casa. Porque el niño que venga de Tuxtla o que venga de una zona de la selva no necesariamente necesita lo mismo que el niño que venía de Mérida o el que viene de Mazatlán. Y tiene que llegar con distintas herramientas. Si yo estoy parado aquí, y estoy seguro que todos, es porque podríamos hacer un árbol genealógico de nuestra historia a partir de los profesores que nos encontramos en el camino y nos permitieron estar aquí. Entonces, esas 3 cosas. ¿Por qué es una oportunidad? Porque la escuela se empoderó. Eso quiere decir que tome decisiones, que el profesor tenga libertad y que el currículum denle libertad frente a la realidad o el contexto que necesita. Y eso va a empezar a poner un piso más parejo. El de la Ciudad de México no sabe qué hacer. Pues si no conoce ni Chiapas. ¿Cierto? Ya verán por qué ya no soy secretario, ¿verdad? Ahora, cosas muy específicas. Yo creo que una pandemia, y no hay que volverse expertos en pandemias, hay que entender nada más el fenómeno. Y las pandemias lo que hacen es que rompen realidades, las aceleran y entonces
de manera desencarnada te dicen cómo eres. Entonces, si tu sistema educativo era excluyente, te va a mostrar una realidad más excluyente. Es que no tenían computadoras. No, si la exclusión no es la computadora, hombre. La exclusión es mucho más profunda. Si crees que es por la computadora o el Zoom, pues no entendiste nada. Y yo veo que ya hablan de Zoom, ¿no? Y de Google, y no estamos entendiendo. Pero ustedes sí lo entienden. Y si ustedes lo entienden, entonces son los que van a poder tocar oportunidades para niños que de otra forma no hubieran podido tener y llegar a ciertas universidades que bajo otras circunstancias no lo lograrían. No me voy a detener aquí más. Si ustedes quieren, regreso. Quizás esto porque, miren, me tocó ser director general en una organización que se llama Mexicanos Primero. A veces eso es muy bueno y a veces eso es muy malo. Ya luego, si quieren, les cuento el chisme bien. Pero al final de cuentas es una organización de sociedad que busca empujar los aprendizajes. Y durante mucho tiempo empujamos reformas. Ninguna de las reformas que hayamos empujado logró aprendizajes profesionales docentes, liderazgo escolar, currículum, etcétera. Todas estas cosas que venían en un papel en las reformas nunca se cumplieron en el salón de clases. ¿Por qué? Pues porque estaban diseñadas muy lejos de la realidad. Y asumo el error de lo que me haya correspondido. Pero la pandemia sí logró llevar un currículum incluyente. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes les dejaban ciertas actividades a los niños y se las tenían que entregar el lunes a las 8 de la mañana y le hablaba la mamá a la profesora o a la directora y le decía, es que no alcanzamos. Y usted sabe que la mamá está sola, que es ella y su hijo. ¿Qué hicieron? ¿Lo calificaron mal? La mamá les dijo el miércoles. Otras mamás dijeron el sábado. Otros niños no aprendieron igual porque estaban solos. Otros sí tuvieron hermanos. Yo vengo de una familia de padres divorciados y me quedé con mi mamá toda la vida. Si me hubiera tocado la pandemia, mi mamá era doctora. Se tenía que ir, a veces regresaba, a veces no regresaba. A veces la veía, a veces no la veía. ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera tenido que ir. Estoy aquí porque hubo una maestra en cuarto año que se llama Ana María González Piña, que cuando yo reprobé todo, ella le dijo al director, déjemelo, yo lo voy a sacar adelante. Fue incluyente el currículum en la pandemia, más que nunca. Lo importante es que se lo reconozcas ahora a la escuela y aprendas esa lección. Si no, no habríamos aprendido nada. Miren esto, antes de la pandemia, solamente 9% de los profesores creían que su trabajo tenía un impacto en un ser humano. Hoy, 42%. Y lo mejor, los padres de familia, eso lo midió una organización que se llama la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y los papás ahora dicen, no, es que ya entendí qué hace un profesor. Y luego me encanta este ejemplo. No, pues es que en Singapur, sí, en Singapur, 6% de los profesores enfrentan niños o niñas que tienen problemas sociales más allá de su escuela. ¿Saben cuál es el porcentaje en México de profesores, sin importar si la escuela es privada o es pública, y tienen... Yo fui a una privada muy mezclada, pero a mí nadie me va a hablar de qué se trata la violencia intrafamiliar. Yo sé de qué se trata. Y estaba en una escuela privada. En México, 46% de los profesores van todos los días a un salón de clase donde los niños tienen problemas reales. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? La pandemia también puso en un valor a sus profesores. Yo les digo profesores, sé que unos son directores, otros son orientadores vocacionales, sé que aquí hay 14 orientadores vocacionales, el resto son directores o directoras.
Pero son profesores. Profesor, la madre de todas las profesiones. Entonces, con esto espero haberles dicho, sí es importante y aquí hay una oportunidad tremenda y se presenta una vez cada 100 años. Segundo, bueno, pues entonces hay que ver, de acuerdo al sapo, la pedrada. ¿Cómo está el sapo? Pues sí es un zapote, la neta. Miren, en el 2016 tuve oportunidad de conocer a este señor, Andreas Schleicher. Él inventó esa famosa prueba que se llama PISA. Y entonces me encantó lo que me dijo. Es que ustedes los mexicanos están obsesionados con los Bill Gates y quieren que todos los jóvenes tengan los puntajes como si fueran Bill Gates o este cuate de las máquinas, también no me acuerdo, ¿cómo se llama? O el Zuckerberg o el Steve Jobs. Y ustedes no sé qué tienen con esa obsesión. Pero les voy a contar una historia. Y esta se las quiero contar particularmente a una realidad como la que tenemos en nuestro país. No todos los niños, es más, si tuviera que decirles cuál es el nivel educativo más importante que hay en la vida, se llama preescolar. Punto. Ahí se desarrollan 90% de las habilidades neurológicas. Ahí encontramos si hay habilidades finas, si hay habilidades motrices, si hay habilidades intelectuales. ¿Qué pasa? Que cuando llegan a primero de primaria es muy tarde. No para los niños. La autoridad llegó tarde. Y eso es lo que no se nos puede olvidar. Entonces, cuando entran a primero de primaria, ya hay hoyos que nunca se van a llenar. Conforme pasan los años, el hoyo se hace más grande. ¿Saben cuántos niños van a preescolar? En México, solamente en primero de preescolar va 34% de los niños. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegan a primero de primaria, 7 ya están en desventaja para aprender. ¿Qué va a pasar con los años? Que van a seguir sin aprender al mismo ritmo. Y entonces dice Schleicher, a ver, concéntrense en los niños o jóvenes que tienen 15 años, que son los que presentan la prueba PISA, que están hasta abajo. Esos que ya nadie voltea a ver. Por esos hay que ir. Y a esos hay que llevarlos al mínimo aprobatorio, que es el nivel 2. Dejen de pensar en Steve Jobs, que es el 6, y concéntrense en todos al nivel 2. Si lo logran, hacer que la economía o las oportunidades de esa región crezcan el doble. Si todos los que deben estar en la escuela están a los 15 años y además los traen al nivel 2, van a crecer 4 veces más o 4 veces la dimensión de las oportunidades que necesitan. Pero México está obsesionado con Bill Gates. ¿Ok? Va. ¿De qué tamaño entonces es el sapo? Miren, ¿cuál es el desafío del sistema educativo? La exclusión, así. Y lo digo hoy que estoy parado aquí con ustedes, pero también lo decía y lo gritaba como secretario. Ese es el desafío, la exclusión. Ahora, la exclusión tiene 2 dimensiones muy rápidas. Una, hay un sistema educativo que tiene fallas estructurales muy profundas, que no es culpa de los profes, que no es culpa de las escuelas, que no es culpa de los niños ni de las niñas, eso sería lo último. Es el sistema educativo que no está viendo a la persona, que tiene barreras para aprender. Todos tenemos barreras para aprender. Desde el niño o la niña que tiene que agarrar la bicicleta y andar varios kilómetros para llegar a la escuela, o que viene de un camino que está oscuro en la noche. Y entonces a veces prefieren no ir. O desde el padre que desconoce que sus niños tienen que ir a preescolar. ¿Cómo le dices a un pescador? Eso fue genial, ahí en Sinaloa, que su niño no puede desenvolver un dulce. ¿Y qué te va a decir el pescador? Pues ¿de qué me estás hablando, cabrón? Es que tiene problemas de habilidades porque está loco este compa, me va a decir.
¿De qué está hablando? Entonces, es un sistema que excluye. Hay distintas formas de excluir. Y dos, tiene escuelas pobres para pobres. Y eso es un pecado. Es una tragedia. Dicho eso, ¿por qué? 4 cosas. Una, tenemos generaciones heridas. Y aquí voy específicamente sobre ustedes, preparatoria. De 100 niños que entraron a primero de primaria, no me estoy yendo a preescolar. Ya si quieren luego hablamos de eso. Que entraron a primaria, solamente van a llegar a la preparatoria 5. Y van a salir de esas preparatoria 3. Entonces, al sistema le encanta hablar de números, pero se olvida de que los números son personas. Y lo que tienes que cuidar es la trayectoria, que el niño o la niña que entró en primero de primaria llegue a sexto, pase a primero de secundaria, llegue a tercero de secundaria, llegue a preparatoria, pero es la trayectoria, no la famosa tasa de absorción. No me voy a perder en ridiculeces para alimentar el ego del sistema, las fallas del sistema, la trayectoria personal. Entonces, al final de cuentas, te llegan a la universidad 17. ¿Cuáles son esos 17 que llegan? 2. Estos son los resultados de famosa Planea. ¿Ok? Planea de 2018. Por acá está el dato. ¿Qué es lo que dice? Muy sencillo. Que en las secundarias generales están reprobando 3 de 10. Pero luego si sumas los que pasaron así, pues entonces más los reprobados se vuelven 7 de 10. 7 de 10 niños o niñas que traen problemas con los resultados. Quiere decir que hay una forma de exclusión que es muy visible, que es cuando el niño o la niña no está en la escuela, o el joven. Pero hay una forma de exclusión muy perversa, y es que el niño o la niña vaya a la escuela, pero no aprenda. ¿Y qué pasa con la mamá que tiene 2 trabajos, que llegó a 4 de primaria, pero su niña ya está en 3 de secundaria? Y dice, es que mi niña ya está en 3 de secundaria. ¿Qué pasa? Le estás jugando el dedo en la boca a esa familia. Y es una tragedia. Bueno, en México hay 7 de 10. O 6 de 10 si quieren de matemáticas, o si quieren de lenguaje o de comunicación. ¿Cuál es el tema entonces? Están en la escuela, pero ¿están aprendiendo? Ese es el tema. Y para eso necesitas medir. Por cierto, ¿ya conocen las mediciones que tenemos de los niños y niñas del sistema educativo después de la pandemia? ¿Cómo que no la conocen? Pues si ustedes son directores de escuelas. Es que no hay. No hay. No me detengo aquí. Bueno, en esta sí, porque la verdad es que la disfruto. La neta sí la disfruto. Aquí la voy a disfrutar menos, pero a veces cuando estoy en ciertos escenarios, me encanta decirles, el gobernador con el que yo trabajaba era un hotelero, ahora es embajador en España, pero me encantaba decirle esto, mira, gober, para que me entiendas, ¿de qué se trata el problema de la educación aquí? Vietnam, estos son sus peores resultados. Vietnam es un país que hace 60 años estuvo en guerra, es un país que hace 8 años tenía 8 veces la economía de México, hoy tiene 4 veces la economía de México, pero hace 8 años, 8 veces. No sé qué está haciendo, pero este que es el peor resultado, está mejor que el mejor resultado de los mexicanos. En pocas palabras, los hijos de los arroceros de Vietnam tienen mejores resultados que los hoteleros de Sinaloa. Se ardía. ¿Cuál es la diferencia?
Pues sí, que se va de viaje contigo, que lo tienes en cursos, que lo llevas, que lo traes. Pero esa es la única diferencia. Imagínate lo que haríamos con una escuela que se vuelva un motor y que entonces pongas a competir a todos. Quizás tu hijo entonces fuera el doble de lo mejor que es, pero hoy no lo es porque el sistema está haciendo trampa con otros niños. ¿Ok? Esos son los errores estructurales. No me detengo aquí mucho más que para decirles, miren, esta es la parte, estos son los niños y niñas que reprobaron en Planea. Esta es la población más pobre, 2018, 2015, y estos son los niños más ricos. Entonces, que los niños más pobres que nacieron con algún ADN peor, no les estás dando las mismas oportunidades. Profes, me encanta esta. Cuando se hablaba de evaluaciones, los profesores no le temen a la evaluación. Toda la vida se han evaluado. Lo que no les gusta es que no existe una retribución pareja y justa de acuerdo a su esfuerzo. Eso es lo que no les gusta. Entonces, profesores, ¿cómo quieres que se concentre si no hay baños, no hay agua, etcétera? Me sigo. Y creo que me quedan 15 minutos, 10. Va. Bueno, de ese tamaño es el sapo. ¿Va? Sapito, zapote. No, la verdad es que sí está bueno el tiro. ¿Ok? Pero hay un sistema educativo que se puso de rodillas y que apagaron el switch y que lo están tratando de encender, y hay una oportunidad muy interesante. Tienes un desafío estructural donde el tema es la exclusión y el tema es el aprendizaje. Del aprendizaje, y luego nos metemos a ello, porque yo creo que queremos escuelas para que los jóvenes sean felices. Cuando digo aprendizaje no se trata de que sean niños y niñas de 9 y 10. No, ese no es el tema. Cuando un niño aprende a aprender, entonces sabe modificar su realidad y seguir adelante. Y luego, el problema es este. Sale, pues, ¿qué hacemos? Está bien. Yo les voy a contar mis penas, ¿no? Me dijeron que, no me pidieron que viniera esa, pero pues ya que estoy aquí, es así como que de mi psicólogo. La verdad es que tengo 15 años metido en este tema educativo, he estado en organismos de sociedad civil, fundé este organismo en Sinaloa, luego este organismo tiene 15 años, Mexicanos Primero, me tocó dirigirlo nacionalmente. Estuve a un lado de un secretario de Educación Pública que es Alonso Lujambio. Me tocó, y lo aprecio enormemente, negociar con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con la maestra que es su coterránea, paisana. Me tocó ahí, me tocó Juan. Fue una gran experiencia. Creo que eso me ayudó a sobrevivir después de ser secretario, haber entendido cómo funcionaban esas dinámicas. Y luego cuando fui secretario, la verdad es que el sindicato me ayudó tremendamente. Y todo eso para decirles, y hoy me hago una pregunta, bueno, la he venido haciendo desde el 2019, para decir, se me hace que el problema es que los profesores están muy solos, que los niños y las niñas están muy solas, que las instituciones están muy solas. En pocas palabras, que el tema educativo no lo traemos en la mente. Pero claro, cuando vas con cualquier familia, todos te dicen que la educación es lo más importante, entonces como que no me termina de cuadrar. Entonces desde el 2019 empecé a medir una pregunta estadísticamente con gente que le entienda, y hacíamos una pregunta diciendo, de los 8 problemas que te voy a poner sobre la mesa, ¿cuál de ellos crees que es el que afecta más a México? Y ahí deslizaba el tema educativo. ¿Ok? Bueno, seguridad, 32%. Economía,
19, mal gobierno, y ya me la hicieron que complot. Entonces, en pocas palabras, de 8 temas que les puse, educación salía en el 7. Y solamente le interesaba a 5.3% de la gente. O solamente creía que era el problema principal de México, 5.3%. Y entonces luego la cambié. Y la pregunta era, bueno, de los problemas que te voy a mencionar, ¿cuál es el que te afecta más a ti? Y la educación se fue a 8 de 8 y de 5.3 pasó a 2%. Entonces, aquí hay un primer problema. ¿Qué hacer? Hay un primer gran tema que creo que tiene que ver con el que yo esté aquí, porque ustedes están en la escuela. Y es que no podemos dejar solas a las escuelas. No podemos dejar solos a los profes, no podemos dejar solos a los niños, no podemos dejar solas a las instituciones, y hay que hablar del tema y hablar del tema, aunque a mucha gente no le gusta que hablemos del tema. ¿Cuál va a ser el problema? Pues que mientras no logramos meter el tema educativo en la agenda pública, pues es difícil voltear a ver todas las complicaciones que se están viviendo a diario. ¿Cuál es el principal problema? Un tema de desigualdades. Y entonces, si la escuela genera oportunidades, ¿qué pasa cuando no las genera? Las reproduce. Entonces, este país tiene 32 millones de niños y niñas y jóvenes que todos los días se levantan y van a la escuela. En principio debería ser para cerrar las brechas sociales de nuestro país. Pero si el motor no está funcionando, entonces lo que sucede es que en lugar de acercarlas, todos los días tienes 32 millones de niños que se están haciendo así. Y los separa. Por eso es tan importante la decisión de ahora, lo que sigue con el tema universitario en la vida de muchos de estos niños. Y esta me encanta. Lo único que les quisiera decir es que mientras mayor desempeño educativo haya, entonces la igualdad, la competitividad, la paz y la rendición de cuentas se reduce. Mientras menor desempeño educativo tengas, por ejemplo, ¿qué tiene que ver esto? Me voy aquí al de paz. México es el lugar 137 de 161 países evaluados que tiene un índice de paz, peor índice de paz o mayor inseguridad. 137 de 167. Está a un lado de Líbano, para ser claros. ¿Qué tiene que ver los malos resultados educativos con nuestra seguridad? ¿Qué tiene que ver los malos desempeños educativos con las oportunidades de empleo o de ingreso? ¿Qué tiene que ver el desempeño educativo con el tipo de gobierno que tienes? Pero esto es muy abstracto. Entonces mejor se los voy a poner así. En la pandemia, ¿ok? En la pandemia en el 2020 hicimos un corte con los compañeros que estábamos en la secretaría para tratar de entender lo que es una obsesión mía, oportunidades, y decir, de la gente que se ha muerto, denme el nivel educativo. De la gente que se había muerto en 2020, 7 de 10 tenían nivel de educación básica. 7 de 10. Quizás era una coincidencia. Uno de los temas que detesto, me llega, es el tema de la violencia contra la mujer. ¿Qué tiene que ver los feminicidios y el nivel educativo? Pues no sé, pero de las mujeres que han muerto o desaparecido, 7 de 10 tiene el nivel de educación básica. ¿Qué tiene que ver ahora que ha estado de moda este asunto, las desaparecidas? Miren de las personas desaparecidas, solamente 2 de 100 que han desaparecido, 20%, 17, tienen educación superior. Entonces, quiere decir que una de las cosas que tenemos que salir a gritar es que mientras mayor sea tu nivel educativo, quiere decir que tienes más probabilidades de estar vivo. Por ejemplo. Entonces, si te interesa la seguridad,
pues vamos a hablar de la seguridad, no vamos a hablar de educación. Mientras más bajo sea el nivel educativo, menores probabilidades tienes de seguir viviendo. Y no estamos hablando de educación, de seguridad. Segundo, ¿por qué vale la pena poner atención? Recientemente acaba de haber una reunión en Naciones Unidas y yo siempre hago así porque siento que sacaron la bandera para decir, hey, pongan atención, le dijeron al mundo. Hay una cosa que se llama recuperación de aprendizajes. De algo de eso han de saber, posterior a la pandemia. Bueno, el mundo ya lo midió y está diciendo que a México le va a costar 19% menor, es decir, México va a dejar de crecer 1.7% de su PIB. En pocas palabras, la calidad del trabajo, la calidad del ingreso va a disminuirse cada vez más y por lo menos la proyección que se tiene es durante 10 años. Entonces, por más Tren Maya que hagas, vas a pagarles muy poquito y vas a seguir concentrando la riqueza. 10 años. Y está diciendo, ¿saben cómo puedes combatir eso? Recuperen los aprendizajes. ¿Qué es lo que pasó con la recuperación de los aprendizajes? Pues primero no está medido, pero hoy sabemos, hubo una medición de parte del UNAM, otra de Mexicanos Primero, otra del Banco Mundial, y está diciendo, los niños que están llegando a primero de prepa, en realidad están en sexto de primaria. ¿Ok? Es una medición. Claro, siempre me pueden decir, pero en mi escuela no. ¿Ok? Y como el país no está hablando de eso, ¿a quién le avientan la bolita? Es su bronca. Y luego es una bronca para los niños y niñas que van en sus trayectorias. Hay una bronca ahí, ¿va? Y con esto voy concluyendo. Segunda, este es un tema, lo trato con pincitas, pero es lo que es. Muchos de los problemas que te estás encontrando en los niveles educativos tiene que ver con qué sentido le encuentras a esa cosa rara que se llaman instituciones. Como no le encuentras mucho sentido a esa cosa rara, pues en realidad lo que terminas buscando son hombres fuertes. Entonces, como tienes sociedades tan desiguales y lo que quieres es que se hagan las cosas, estás dispuesto a ceder tu libertad a cambio de que se hagan las cosas. Hasta que tu libertad, la tuya, la de tus hijos, se vea en peligro. Yo no eduqué a mis hijas más que para la libertad, para que tomen decisiones, para que enfrenten, para que digan lo que piensan. Pero hay una cosa que se llaman populismos. Y lo que me dio Latinobarómetro es que el gusto por la libertad en nuestra sociedad, producto del desafecto de los aprendizajes, ha hecho que vayas perdiendo 20% de gusto por eso que se llama libertad, democracia, pluralidad. Eso no funciona. ¿Ya van viendo qué está pasando? Y todo desde una escuela. No me detengo aquí. Yo creo que si quieren platicamos posteriormente de esto. ¿Qué creo que haya que hacer? 3 cosas. 1, recuperar aprendizajes. Punto. ¿Por qué? Porque los niños y niñas que vengan aquí a vivir su libertad la tienen que vivir seguros de sí mismos, plenos. Y cuando estén sentados frente a un maestro o maestra y no entiendan, el abandono escolar, sin importar el grado en el que suceda, esto estudiado, sucede por 3 razones. 1 de 3, o 30%, 27% lo hace por una razón económica. ¿Y los otros 2? ¿Porque no lo entendían al maestro o porque se sentían incapaces? No entenderle al maestro es porque se sienten incapaces. ¿Por qué se sienten incapaces? Pues porque no tienen los aprendizajes. 60% lo hacen porque no se sienten seguros. Recuperar los aprendizajes es clave.
y va a ser clave el día de mañana. En el tipo de ingenieros que tengas, en el tipo de empresarios, en el tipo de compromiso social que tengan nuestros alumnos. 2, yo creo que uno de los temas son los profes. No hay sistema educativo que sea más grande que sus profesores. Punto. Se acabó. ¿Quieres mejorar el sistema educativo? Cada vez que tengas un profesor enfrente, levántate. Eso es. Y el profesor te dice, acompáñame. No es que no quiera, a veces sí quiero, pero ¿cómo voy a saber detectar habilidades socioemocionales? Eso no me enseñaron en la normal. O vente con 40 chavitos a que te hagan caso con todas las broncas que traen, que se sienten y se callen, es un gran logro. Entonces, recuperación de aprendizajes, pero la otra tiene que ver, primer nivel de urgencia, tiene que ver con los profes. Ponle atención a los profes. ¿Qué te están diciendo? Y eso va de la mano con el tipo de escuelas que tenemos, por una sencilla razón, porque es un diálogo. No es un tema de ladrillos, es un tema de diálogo. Y nunca voy a olvidar que mi abuela, que era maestra, me puso una vez frente al espejo y me dijo, ¿qué ve? Me hablaba de usted. ¿Qué ve? Yo haber tenido unos 8 años. Pues a usted, abuelita. No, vuelva a ver. ¿Qué ve? Pues a usted. Bueno, no se le olvide que lo mínimo que le debe a la gente es reconocimiento, me dijo. Y no es el que la gente le da, es el que uno siente cuando se mira a un espejo. Luego entendí que me lo decía una maestra. Docentes, infraestructura, va a ser muy importante. Y luego creo que vendrá otro nivel, porque no puedes saltar del 0 al 10, lo tienes que ir armando. Ciertamente de la mano, pero lo tienes que ir armando. Y tiene que ver, en infraestructura, por cierto, está el tema de contenido tecnológico. Y eso es aprender desde la tecnología. Eso es importante. No es la computadora, es cómo evalúas, cómo das un curso, cómo esperas que se dé la participación con el alumno, qué tipo de herramienta. Y es toda una forma de ver la dinámica de un salón de clases distinto. Nivel de urgencia, el currículum, la información que tiene que ver con evaluación, la participación de los padres de familia. Insisto, si ustedes quieren, regresamos a estos temas. Creo que al final de cuentas, lo que yo les quisiera decir, son cifras de la pandemia, me parece, de haber estado platicando con Carlos, con Jesús, con Luis, que uno de los grandes temas que hoy tenemos que vivir tiene que ver con compromiso. Y los alumnos que queremos hoy y mañana tiene que ver con un compromiso social que hicieron frente a lo que se llama bien común. La escuela es el mayor de los bienes comunes que tenemos, pero no hay comunidad si no entendemos una diferencia. Me parece una gran oportunidad poder platicar con ustedes desde distintos puntos de vista, sabiendo que estamos aquí en Mérida, que ustedes son de Tuxtla, pero que formamos una comunidad que quiere hacer bien común desde aquellos niños y niñas que puedan ejercer su libertad a partir de su trayectoria universitaria. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues tenemos creo que unos minutos para preguntas y respuestas. Si ustedes tienen algún comentario, si ustedes tienen alguna pregunta, pues hay un micrófono del lado de Gaby y aquí hay otro micrófono. Súper claro. Aquí hay otro, Luis. Hola, buenos días. Me llamo Linda. ¿Qué tal, Linda? Bueno, me llevaste muchos años de mi vida,
Yo me considero que vengo de un mundo raro de la educación y soy no maestra y al final pues creo que soy pues una empleada, una gente que ha vivido toda la vida un oficio, la educación para mí. Tengo 55 años de trabajo educativo y si me ves joven es porque los niños te rejuvenecen. Y he caminado desde 1967 hasta esta fecha y para mí la pandemia fue una experiencia maravillosa. El miedo de la salud, si pasaba yo o no pasaba por mi edad. Y cuando pasé la pandemia y me metí de lleno a trabajar en la dirección con toda la tecnología puesta en mí, en un cuarto en mi casa, 2 años encerrada. Tengo un riñón nada más, no podía irme a la escuela, nada, aunque ya teníamos abierta la escuela, no podía ir. Y todo esto, bueno, trae una reflexión de vida. ¿Cómo vamos a cambiar? Fíjate que a mí me tocó, cuando yo llego a la escuela, empezar a observar a los niños de lejos. Y veía que se caían mucho físicamente. Y empecé a decirles a las maestras, a ver, vamos a ver, ¿cómo está el nivel académico de los niños? Porque se están cayendo. Se están cayendo físicamente. ¿Y adentro cómo están? Porque a mí lo físico me habla de adentro, no me habla de afuera. Y me sorprendí algo que me llamó mucho la atención. Fíjate, tuve 4 niños primitivos en primaria. Me enterneció y me hizo levantarme mi silla y ponerme a trabajar. ¿A dónde cómo estaban los niños, no? Los que se me caían en los patios, ¿no? ¿Qué tiene que ver la caída? Pues ahí está, ahí me la estaba diciendo. Tuve 2 en primero 3 en primero de primaria y 1 en segundo de primaria, primitivos. Yo me quedé, tenía esa palabra, tenía años que no la escuchaba, ¿no? Cuando 67 se oía, 70, ¿no? Y el recorrido académico de México, pues yo lo he vivido 55 años de trabajo. Y ahora veo, con todo respeto, maestros que les falta tanto la sensibilidad humana, ¿no? Maestros que tienen que aprender mucho. Hablabas hace rato de esas cosas que se van olvidando por los años que los niños no tomaron ese ciclo. Yo siempre he dicho que son islas cerebrales. Cuando tú no tomas un año o vas mal en un año, el niño va deteriorando su concepto y se van haciendo como islas de falta de conocimientos para mí. Y eso me pasa cuando lo veo en maestros, ¿sí? En maestros que les faltan muchos conocimientos de islas. Nosotros en el Politécnico, yo vengo del Politécnico, pero yo daba una clase de 9 a 10 de la noche y lo primero que nos decían los directores era: observa a los chicos qué les falta, ¿no? Todo lo que has estado diciendo a mí hace una película que estuve viendo. Y lo primero me decía, ¿qué les falta? Y lo que teníamos que ver primero era si eran miopes, si no podían ver bien, si les faltaba alimentación, si les falta… De ahí, de lo físico, teníamos que empezar, ¿sí? Y a veces los maestros nos olvidamos de fijarnos en los niños, ¿no? Del temor, del miedo, de la caída, ¿no? Del niño que se para a la mitad de un patio a ver si hay pajaritos. O sea, ese tipo de cosas que se nos están olvidando en la vida de los niños, ¿no? Y queremos tener una escuela de competencias, una escuela de golpeteo, una escuela de mercaderes. A veces veo las escuelas particulares en un mercado vendiendo, ¿no? Cuando los niños tienen muchísimas más cosas, ¿sí? Que hay que trabajarles, ¿no? Y aquí te dejamos hacer lo que quieras, ¿no? Pues no estás haciendo lo que quieras, ¿no? Tú dijiste algo muy importante, al maestro se levanta uno con un maestro, ¿no? Yo no puedo entrar a un salón de clase y no se levantan, por ejemplo, ¿sí? El respeto, la falta de valores que estamos dejando como docentes, a mi punto de vista, olvidados, ¿no? Yo vengo de un cambio educativo.
Yo vine de la educación vasconcelista, luego pasamos a la de Echeverría, ¿sí? Cuando nos dijo, yo me acuerdo cuando estuvimos trabajando las mesas de trabajo para hacer el nuevo sistema educativo, nos dijo el que nos dio de parte de la Secretaría de Educación, miren, vamos a trabajar unos programas, vamos a hacer programas de estudio, pero basados en esto, ¿sí? Miren, de la rural, y nos enseñan los libros de texto donde salían los personajes ahí en la área rural, y ahora ya somos Infonavit, ¿no? Que ahora se llama Infonavit, pero el cuartito de ladrillo, ¿no? Y hay que llevar de esto acá, nos decía, ¿no? Porque esto es lo que se requiere. Entonces, te vas destruyendo, pero no pierdes la ilusión, ¿no? Yo abrí una escuela por eso que dijiste al principio. Yo tuve un sueño. Y he pagado muy caro el costo de este sueño. Pero el ver que un niño, pude verlo después de la pandemia, que se me caía, y que eso me llevó a darme cuenta que teníamos niños, ¿sí? Que no sabían nada, que venían como pajaritos. Yo creo que ahí es donde se arranca, para mí. Y no podemos perder el humanismo, porque sí lo dejamos perdido, ¿no? Yo veo cosas que no entiendo. Tal vez, como te dije hace ratito, yo vengo de un mundo raro, pero me encanta el mundo en que vengo, porque he caminado muchos años en este país y nos va a faltar mucho todavía, creo yo. Muchas gracias. Y perdón, en mi opinión. No, gracias. Por acá, pues primero que nada agradecerte la ponencia. Mi nombre es Mónica, vengo del Colegio La Salle de Tuxtla. Soy la orientadora educativa, ya tengo algunos años ahí, también como docente, muy feliz de poder estar con alumnos desde kinder hasta maestría. Y bueno, algo que yo veo aquí, los maestros, sí me parece muy bien, los maestros hay que dedicarles tiempo, pero a los primeros maestros, a los papás. La familia creo que fue un punto importante en la cual la educación también tiene que centrar sus atenciones para ayudar a esos padres nuevos, a esos padres jóvenes, a esos padres de hoy, estos padres de la pandemia, que tenemos que hacer equipo entre docentes y padres de familia. Yo digo, nosotros regresamos a los hijos a la casa, pues los hijos sabían leer, sabían escribir, hábitos de estudio, y de pronto nos regresaron de la casa a la escuela y pues de pronto ya no saben leer, no saben escribir, no saben estudiar, no saben el valor de la escuela. Y concuerdo contigo, no sabemos para qué nos sirve la escuela. Los niños no saben, han perdido los padres la iniciativa de educar al hijo. ¿Por qué va a la escuela? Y disfrutar de ese saber. Y me gustaría mucho que me pudieras decir que de todo lo que nos platicaste, alguna idea de cómo empezar, porque realmente creo yo que después de la pandemia se vio todo el rezago que existía, todas las imperfecciones que existía, el hecho de que los docentes tomaran la labor de docentes sin realmente tener ese amor a la docencia, ¿no? Ese amor a poder ayudar al otro a crecer, a ser un ser humano dentro de esta comunidad que nos tocó vivir. Esos papás que no saben por qué mandan a la escuela a los niños, pero pues ya le toca ir al kinder, ya le toca ir a la primaria, ya vamos a ir a la graduación, pero algunos en efecto no saben ni leer ni escribir y ya van a pasar a preparatoria, ¿no? Entonces por ahí me gustaría saber de todo lo que has pensado, pues algo que nos puedas como compartir para continuar creciendo como comunidad educativa y para tener esa escuela que soñamos. Muchas gracias, Mónica. Y perdón, maestra, ¿cómo se llama? Linda. Perdón, gracias, maestra. Comienzo nada más con lo que comentaba la maestra Linda. Esta es una medición nacional con validez estadística y habla de que 61% de los jóvenes de tercero de secundaria que pasaron a preparatoria tienen por lo menos el problema de enojo y ansiedad. 61%. Entonces, si nada más vamos a regresar a las escuelas haciendo como que ese 61% no existe, vamos a tener un pequeño problema socialmente el día de mañana.
Cuando digo por dónde empezar, creo que parte del diagnóstico no nada más es lectura y matemáticas. ¿Cómo regresan los niños? ¿Cómo están los profesores? ¿Y cómo está la situación en muchas de esas familias? Hay cosas que tocan. Y la escuela creo que lo que sí toca es que es central y tiene y recuperó socialmente una función. Hay una gran oportunidad ahí. Probablemente las escuelas hayan tenido, públicas y privadas, dificultades y, si me lo permiten, quizás hasta deficiencias. Pero quita la escuela. Y ahora imaginen la pandemia. Sin el trabajo que tuvieron que hacer las escuelas para tratar de sobrellevar esa coyuntura. La función social de la escuela regresó. Hay una gran oportunidad ahí. Primero. Segundo, y que por cierto, creo que eso no lo van a entender las autoridades. No, eso se entiende los que están en la escuela. Creo yo, ¿qué hacer? Para mí uno de los grandes temas es recuperar aprendizajes. Hubo 20% de abandono escolar y 3 años perdidos. UNAM dice 4, ustedes elijan 3 o 4. Pero uno de los grandes temas, uno es recuperar aprendizajes. Y para recuperar los aprendizajes hay que evaluar a los niños y entender dónde están las deficiencias que están viviendo. Creo que de la parte de conocimientos como la parte emocional, la primera. La segunda, focalizar el esfuerzo. Focalizar implica que afortunadamente hubo niños y niñas que por sus realidades sociales no vienen del mismo lugar y quizás no tuvieron ciertas mismas carencias. ¿Dónde hay que apuntar? En los que estén hasta abajo. A esos. Porque tuvimos un problemón. Muchos niños dejaron las escuelas privadas. A mí, y lo platico, también me tocó que las escuelas privadas me dijeran que era la primera vez que el secretario las reunía. Como si la escuela privada no fuera parte del sistema educativo, porque es privada. Somos una comunidad. Y por supuesto que las broncas que tiene el público, de una u otra forma las vive la privada. Y la privada también te necesita, por lo menos para que no le estorbes. Entonces, me parece que además de la recuperación de aprendizajes es la focalización. ¿Y dónde hay que focalizarse? Hasta abajo. Eso va a llevar a una tercera medida. Punto número 1, por niveles educativos, preescolar. Niveles educativos, preescolar. Punto número 2, dependiendo del momento donde vayan a echar a andar una estrategia. Primero, hay que focalizarse si es de salida, como esto que van a regresar a partir de enero, imaginemos. Hay que focalizarse tercero de preescolar para primero de primaria, sexto de primaria para primero de secundaria, tercero de secundaria para preparatoria y tercero de preparatoria para universidad. Ahí, querido Carlos, qué gusto. Ahí hay que focalizarse. El brinco, la trayectoria. Si es al inicio del ciclo escolar, entonces primero de preescolar. Tercero de primaria es ahorita como el eslabón perdido, porque como no puedes reprobar, ¿ok? La reprobación es una barrera que tienen niños. Un niño no deja de ir a una escuela porque quiso dejar de ir a la escuela. No, hay una barrera. Lo cierto es que además se viene la pandemia y se nos ocurre a las grandes autoridades decir, y ahora nadie reprueba, además de que le robaste una autoridad muy particular al docente, le diste la escuela, la espalda a la escuela desde el sistema y los arrojaste al matadero. Entonces, tercero de primaria es si van a regresar, donde hay que medir. Porque ahí se van a encontrar cantidad de niños que no saben leer. Primero de primaria es, como alguna vez fui con una maestra, ¿qué se aprende primero de primaria? A leer, secretario. Si no saben leer, ¿para qué pasan a segundo de primaria?
Bueno, entonces tercero de primaria, si regresan, ahí. Regresando, primero de secundaria. ¿Por qué? Porque 66% de los niños que abandonan primero de secundaria y primero de preparatoria. Entonces, todo depende del momento en donde echen a andar la focalización. Desde esa medición empiezan con grados escolares y acompañamiento. La palabra clave del juego se llama acompáñame. Y es a los que estén hasta abajo, esos que nadie voltea a ver. Esos. Perdón. Espero, Mónica, no haberte confundido más. Gisela Trujillo, Colegio Ofelia Narváez Rincón y Colegio de Bachilleres. Efectivamente, creo que el punto has dado pues prácticamente en el clavo, en el sentido de decir que no esperábamos una pandemia y que las instituciones se tuvieron que preparar. Sí, efectivamente, un gran rezago. Efectivamente, bueno, la nueva escuela mexicana te dice situaciones de cómo atender los niveles de estrés en los jóvenes. Un rezago educativo tremendo. Ciertamente, hay estudios que indican que tanto de nivel de madurez emocional como la parte académica, pues los jóvenes de preparatoria que están en primero, en segundo semestre, están comparado a otros años educativos en quinto, sexto de primaria. Aquí la pregunta sería, todo eso ya está señalado y nos hemos enfocado a hablar de los padres y de los jóvenes. La pregunta es, ¿cómo cambiar la mentalidad de los maestros cuadrados que no entienden que hay que acompañar a los jóvenes con problemas emocionales y que vienen con una cuadratura y que su justificante es apegado a los programas institucionales? Es que tengo que cubrir mi programa y no puedo ver el que no aprendió, y terminan culpándole al otro nivel educativo, y los del otro nivel educativo culpan al del otro nivel educativo, y así sucesivamente hasta llegar a preescolar. Y efectivamente se ha detectado a niveles de preparatoria chicos que no han desarrollado, ¿sí?, la parte de lo que se le llama desarrollo psicomotriz delgado y desarrollo psicomotriz grueso. O sea, que no pueden ni siquiera protegerse para la vida, en el sentido ni siquiera de las cuestiones sencillas como es la autoprotección. Ya sé que la nueva escuela mexicana se trae consigo todo un proyecto, pero es que es eso lo que tú dices, escritorio. Aquí es la pregunta clara, sería, tú, desde tu quehacer, yo soy orientadora educativa, estoy muy al pendiente de muchos jóvenes y sí, me acerco mucho a los maestros, pero sí, siempre estamos con esa situación de cerrazón por parte de los maestros, sobre todo de los de matemáticas. Aquí la pregunta es, ¿tú alguna sugerencia desde la institución y desde pues el lugar que ocupaste como funcionario público? Gracias. Y Gisela. Pues yo les voy a hablar, si me lo permiten, desde mis limitaciones, ¿no? Todas mis limitaciones, ¿no? Tengo muchas, voy a acabar muy pronto. Pero cuando echamos a andar una estrategia que se llamó Aprendamos Juntos, y así era el nombre, ¿no? Aprendamos Juntos, era la estrategia de Planea. Yo desde la sociedad civil me dediqué, espero, a generar propuestas sobre aprendizaje, pero a veces quizás de manera que terminaba encerrando el sistema porque lo señalaba públicamente, generaba demandas, etcétera, etcétera. Un día un gobernador me dice, pues tú te la pasas diciendo que hay que entrarle, pásale, órale. Entonces yo tenía el desafío de Planea y yo quería demostrar que los profes lo que necesitaban era un acompañamiento. Entonces presenté un proyecto, presenté a los funcionarios que tienen años ahí,
Como secretario vas y vienes y pasan muchos, pero los profes ahí siguen. Entonces a los funcionarios y luego, y esta es la primera parte de la respuesta, los supervisores. Supervisores son claves dentro del sistema y te tienen que robar la idea, porque si no, no pasa. Porque la estructura está diseñada así. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Los 10 supervisores que eran considerados como las vacas sagradas del sistema, los invité a desayunar. Y cuando están ahí, les platico la idea y todos muy solemnes, pues no me quisieron responder no mucho. Y les dije, a ver, yo me siento cómodo en la confrontación, así es que vénganse. Y entonces hubo uno que dijo, sí, ¿va a aguantar, secretario? Sí, véngase. Y me dice, ¿cuántos años tiene, secretario? Dije. No, bueno, pues tengo 45 años. Los que yo tengo de servicio. ¿Le puedo contestar, supervisor? Sí, mijo. ¿Va a aguantar? En 45 años que tiene de servicio, ¿cuántas veces había desayunado con el secretario en su despacho? ¿Cuántas veces le habló el secretario de su celular para pedirle que venga y usted corregirle la plana al secretario? No, pues nunca. ¿A qué voy? Yo creo que muchos de los males que tenemos en el sistema educativo, ciertamente tienes profesores que tienen haciendo las cosas de cierta forma y son profesores con todo lo que implica, no me voy a meter en la parte sociológica, etcétera, pero tienen funcionando de cierta forma. De repente viene alguien y les quiere cambiar la pichada, como siempre viene alguien y les quiere cambiar la pichada. Ese alguien normalmente se va y ellos se quedan. Y entonces creo que si no mostramos nuestra propuesta y permitimos que la hagan suya, lo que va a implicar cambios, porque eso fue lo que pasó, entonces nunca se van a subir a un barco. Entonces, este proyecto era con profesores de matemáticas y de español. 1,400 profesores de español y 1,400 profesores de matemáticas para decirles, vamos a preparar a los jóvenes, y así se los dije, a que ganen confianza. Porque lo que me interesa es la confianza. Después dicen que hay ese famoso examen de planea. Vamos por el examen si quieren. Pero a mí planea me vale. Y lo dije públicamente, me vale. Lo que yo quiero son jóvenes que tengan confianza en ellos mismos, de que una vez de que los acompañas pueden llegar donde quieran llegar. Hice que el gobernador le escribiera una carta, nombre y apellido, a los jóvenes y les dijera, sé que vas a presentar un examen. Y que los directores de cada escuela se le entregara a los jóvenes de tercero de secundaria. Y que los profesores estuvieran dispuestos a un plan de trabajo que no era el de ellos, pero que si le querían mover, dados los tiempos que teníamos, muévanles. Los evaluamos para que ellos vieran. En la primera vez, en octubre, 9 de 10, 8 de 10 reprobaron. Volví con los supervisores y les dije, ¿qué hubo? ¿Qué hacemos? Yo les propongo moverle aquí. Ustedes, pues muévanla acá también. Jalé a profesores de distintas escuelas, le volvieron a mover. Volvemos a hacer la prueba en marzo. Ya no eran 9 de 10, ya eran 7, 6 de 10. Volvimos a hacer la prueba, o sea, la dinámica, las lógicas, el sentido crítico, y entonces ya fueron 4, 3. Y entonces ya les dije, ¿qué onda? Porque yo voy a ir con el gobernador a poner mi puesto de por medio, porque necesito recurso aquí, 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 pero yo me voy a ir, son los profes los que se van a quedar. ¿Qué hacemos? El sistema abrazó la idea, me la robó, hasta un lado, secretario, del 27 al número 2 nacional. ¿Qué pasó? Hicieron suyo el proyecto
Yo traté de escuchar de qué se trataba. Hay figuras que son esenciales como los supervisores y luego los profesores directamente. Y eso, ejecutar, medir, corregir. Ejecutar, medir, corregir y un objetivo claro. Pequeñas victorias que demuestren cómo le vamos moviendo al aparato. Muchísimas gracias, creo que tienen que seguir, de verdad ha sido un privilegio estar con ustedes y creo que el sueño de la escuela es que permitan que los niños sigan soñando. Gracias. Bueno, muchas gracias, mi compañero.